Buen día, República Oriental del Uruguay. Buena semana, para todos. Buena semana para el país, para los que están en el territorio nacional, para los que están fuera del territorio nacional y para todos los que nos escuchan, las amigas y amigos que nos escuchan, no solo uruguayos, sino también de otras nacionalidades que se van incorporando a esta propuesta que estamos desarrollando a través de CX30, Radio Nacional, 1130 M por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. Esta propuesta de una línea periodística desde los principios republicanos, democráticos y liberales que se conjugan plenamente y necesariamente con los principios de un Estado de Derecho. Estado de Derecho que puede ser de pronto discutido técnicamente si se debe conformar de acuerdo a todos los principios del naturalismo, si acaso hay nuevas teorías del derecho, como explica el doctor Ramón Díaz, que se van ajustando a los insumos o a los datos que brinda la ciencia, por ejemplo, desde la sociología, desde la economía, desde la teoría económica, desde la antropología. Y ahí surgen cátedras en el mundo como la antropología jurídica, la sociología jurídica, que van abrevando de esos conocimientos y le aportan los insumos necesarios al constituyente, al jurista, para entender cómo ordenar jurídicamente y cómo reglamentar bajo principios razonables nuestras conductas. Lo cierto es que hay principios del Estado de Derecho que ya son eternos, digamos, que tienen una ancestralidad indiscutible y que si se quitaran, perdería razón de ser el Estado. La razón del Estado de Derecho republicano, democrático, representativo, liberal, todo eso es el Estado uruguayo desde sus inicios y todo eso es en su proceso constitucional. Nuestra constitución es una sola, que atraviesa etapas en el tiempo, que tiene reformas, que tiene cambios, pero que no ha sido modificada en lo sustancial, en lo que la hace reconocible, en lo que nos permite decir que esa constitución sigue siendo siempre la misma. Los principios como el de igualdad, principio de igualdad jurídica, la separación de los poderes, poderes separados en sus funciones, poder ejecutivo, legislativo, judicial. Incluso hay países que desarrollan otros poderes también de control bajo los principios de la separación de los poderes para que no se concentre el poder y se desborde en uno de esos poderes. Por cierto que todo esto lleva a que se pueda cumplimentar con el principio de la estabilidad jurídica, de la seguridad jurídica, la protección de nuestras libertades, principios liberales por antonomasia, como se diría antiguamente, principios liberales por excelencia, el principio del cobijo de nuestras libertades en la propiedad privada, el derecho de la propiedad privada, el derecho al libre emprendimiento, y por cierto el reconocimiento que la Constitución hace en el artículo séptimo de este derecho y de otros como fundamentalmente el derecho a la vida, al honor, la libertad, el trabajo, la propiedad y la seguridad. Cometidos esenciales del Estado uruguayo y artículo que lo fundamenta junto a los otros artículos, y dentro de esos artículos, desde el artículo 12 al artículo 23 de la Constitución de la República, nuestro Estado tiene razón de ser, es reconocible como tal, si se cumple precisamente con el debido proceso que la Constitución formula para el funcionamiento y la administración de la justicia desde el Poder Judicial. Eso lo rompieron en una legislación ocurrida en uno de los gobiernos del Frente Amplio, como rompieron muchas cosas. Y ahí se puede analizar una trazabilidad histórica de una gran corrupción, pero no es una corrupción de personas, sino que es una corrupción ideológica que se introduce en el país porque corrompe estos principios que acabo de mencionar y adultera el funcionamiento del Estado porque se dejan de reconocer estos principios emanados de la Constitución de la República y amén de ello emanados
del Código General del Proceso, del antiguo Código del Proceso Penal y del Código Penal del Uruguay con todas las leyes concordantes que lo complementan, ajustadas a aquella Constitución. ¿Y por qué digo aquella? Porque de hecho la han derogado al establecer este sistema de justicia con fiscalías que asumen protagonismo, que asumen un absoluto protagonismo en la primera instancia o etapa que un ciudadano va a enfrentar, que es la investigación policial y fiscal y ordenada por un fiscal de acuerdo a lo que prescribe esta nueva ley del proceso penal para que seamos investigados ocultamente o explícitamente hasta que se llegue a la determinación fiscal de si somos pasibles de ir a juicio en calidad de culpables, si se considera que somos culpables, o se desestima la investigación porque no ocurre mérito para ello, porque no hay prueba, porque no se encuentra delito, porque no tenemos el delito que se dice que hemos cometido, y eso está establecido en dos artículos del actual Código del Proceso Penal, artículos 98 y 99. Vamos a conversar de eso después con el doctor Pablo López Gamio, abogado y dedicado a estos temas, y muy particularmente dedicado a denuncias que él hizo contra el fiscal, el ex fiscal Jorge Díaz, y también ahora por el caso Quechichá. ¿Por qué digo todo esto? Porque ahí hay una enorme corrupción institucional instaurada, instalada desde gobiernos del Frente Amplio, como hay otras, y como hay presupuestos que el Estado asumió desde premisas o principios ideológicos, como la ideología de género o la ideología del género, ideología inclusiva, y todos esos colectivos presupuestados y funciones presupuestadas por el Estado, así como también las pensiones vitalicias a terroristas y heredables dentro de nuestro sistema previsional. Alguien dirá por ahí, y sí, hicieron lo que quisieron, pero en ese marco, en ese contexto del deterioro institucional republicano del país, que se fue perpetrando durante 15 años y que a su vez tiene resultados o arroja resultados pésimos en lo educativo, en lo económico, un déficit fiscal tremendo, un endeudamiento grandísimo, una tasa de desempleo brutal, un deterioro educativo impresionantemente nefasto para la sociedad uruguaya, que nos arroja cifras de un 40% por generaciones de adolescentes y jóvenes que pueden terminar el ciclo secundario, pero que a su vez se fractura porque en los quintiles más bajos es menos de la mitad de ese 40% los que logran terminar un ciclo secundario, por ejemplo. Por lo tanto, toda una población desperdiciada, estropeada, que no podrá integrarse al mercado de trabajo, que no podrá integrarse porque carecen de las competencias, de los conocimientos y de los avales necesarios para ingresar al mercado de trabajo y ser ciudadanos integrados que puedan independizarse por sus propios medios. No le dieron nada, ni la caña, ni le enseñaron a pescar. Les dieron subsidios, a rolete, a lo loco, y dale que va. Y nos cobran impuestos para hacer esas transferencias de recursos ya por décadas para cientos de miles de uruguayos que no van a salir de esa pobreza crónica dependiente de los planes asistenciales del Estado. ¿Cuánta corrupción institucional, pésima concepción del Estado? Pero por si fuera poco, mucha corrupción personal vinculada al robo, vinculada al deterioro económico del país por, los uruguayos les gusta decir, por irregularidades administrativas. Esas irregularidades que fundieron ANCAP, que nos hicieron pagar 223 millones de dólares de una empresa que no existió, Gas Ayago, el disparo de un arma que deja parapléjico a un albañil porque habían orgías con drogas y narcotraficantes en el Ministerio del Interior de Bonomi, las distorsiones administrativas terribles en ACE, donde los propios directores de hospitales se convertían en empresarios que le cobraban al propio Estado sus servicios desde sus empresas de ambulancias,
y también empresas que brindaban camas y eran de los propios directores, que les cobraban las camas a los hospitales que dirigían. El desastre de Pluna, que quebró Lidgate con Campiani, su socio, sin saber los uruguayos qué pasó y por qué. Y el remate trucho, un remate inventado, una aberración institucional y un acto de corrupción en la presidencia de Mujica. Claro que tienen una montaña de datos de corrupción para ir enumerando hasta el hartazgo, hasta cansarnos y demostrar que son nefastos. Esta fuerza organizada de izquierda hoy radicalmente marxista, afiliada al Foro de San Pablo y Grupo de Puebla, llamada PIT-CNT-FA, sin embargo se dedica todo el tiempo como oposición organizada a denostar, a descalificar, a desprestigiar y a poner, digamos, esa, más que sospecha, ese escándalo de corrupción atribuible a este gobierno. Al extremo de que el hombre que tomaba mate con el presidente de la República, atención, presidente de la República, no sé si es tu amigo o tenés alguna buena relación, ese hombre que toma mate y sonríe contigo y te palmea, después dice que tu gobierno está agotado y que convivís con la mentira. Todo esto a raíz del caso Astesiano, que les vino a la medida como un traje, como yo siempre digo, un traje de Balenciaga, porque Balenciaga se caracterizaba por ser un fino sastre, un estilista de la moda que solo elaboraba trajes a medida, artesanales, personales, únicos. Y este es un traje a la medida para la campaña propagandística de la mentira y el desprestigio, porque al fin y al cabo no se encontró hasta ahora, la fiscal Fossati no ha encontrado a ningún jerarca de este gobierno, a ninguno de los que integran el gobierno, con algún indicio de culpabilidad respecto al caso Astesiano. Sí, Astesiano y toda una organización para delinquir. Quiero escuchar al ministro Mieres, que habla con claridad de este tema, pero aludiendo a ejemplos muy concretos, ejemplos puntuales de las altísimas corrupciones institucionales que se llevaron a cabo en los gobiernos del Frente Amplio. Vamos a escucharlo y después quiero comentarles algo al respecto, respecto de esta oportunidad en esta batalla cultural. Estoy mirando acá la tapa del libro de Agustín Laje, La batalla cultural, y debajo del título está el rey volcado, la ficha del rey, la pieza del rey en ajedrez, como un jaque mate. Evidentemente, Occidente está jugando una partida de ajedrez, una batalla cultural. Esa partida de ajedrez, esa batalla cultural, por un lado tiene un proyecto globalista, progresista, marxista, y por otro lado hay un proyecto que supervive, que se sostiene por sus propios méritos, que es el proyecto republicano democrático liberal. Vamos a escuchar al ministro, que dice respecto a las corrupciones de quienes pretenden que el Uruguay se transforme en un país progresista, socialista, con el socialismo del siglo XXI. Es que en la vida democrática y particularmente cuando gobernó el partido que hoy está en la oposición, el Frente Amplio, ha tenido muchos episodios de este tipo, incluso con figuras mucho más encumbradas que un funcionario que no tiene jerarquía, como el caso de Astesiano, y la actitud de los que entonces estábamos en la oposición fue bien diferente. Voy a dar dos ejemplos nomás, pero hay varios. Tres ejemplos. Uno, en el primer periodo de gobierno, el ministro de Economía tenía un director de casinos que terminó procesado por corrupción. Y el ex ministro de Economía, Danilo Astori, lo mantuvo hasta el día en que fue procesado en el cargo, ni siquiera lo apartó. Y nadie dijo que Astori tuviera vinculación con esa situación. Nadie en la oposición se dedicó a generar mantos de sospecha sobre esa situación. El presidente Mujica tuvo de asesor, no en el piso 4, en el piso 11, al Pato Celeste, que tuvo después problemas con la justicia. Nadie de la oposición insinuó siquiera que Mujica estuviera vinculado a esa situación. El diputado Placeres fue procesado y tampoco en ese entonces se atribuyeron acusaciones al gobierno en general. Y finalmente,
el vicepresidente de la República renunció por problemas de corrupción y el Frente Amplio nos pidió, y yo estaba ese día en la coordinación del Senado, que por cuidar la institucionalidad no interviniéramos en la sesión donde se produjo la renuncia del vicepresidente y aceptamos para defender la institucionalidad. Comparen con lo que está haciendo hoy el Frente Amplio. Yo creo que se responde solo. Están haciendo todo lo contrario, están generando acusaciones y sospechas sin prueba ninguna y construyendo en torno a una figura que lamentablemente, a ver, que hay que caerle con todo el peso de la ley y que hay que atacar y llegar hasta el hueso y que esté involucrado, que caiga, pero esas insinuaciones permanentes de un gobierno corrupto, etcétera, etcétera, me parece una vergüenza. Bueno, efectivamente es así como dice el ministro Mieres. Yo tengo que destacar de esta intervención del ministro Mieres la claridad conceptual con la que desarrolla el tema, pero además nos advierte de episodios que en el fárrago de la superposición de descalificaciones que el Frente Amplio hace, de la superposición de estados de alarma, de sospechas, se van olvidando. El otro día me decía un amigo que es algo que es muy cierto y a veces uno no toma en cuenta. Hay gente que tiene una memoria de elefante. Habemos algunos que tenemos ciertas memorias de elefante, quizá porque estemos dedicados a esto, quizá porque yo me dedique a estas cosas, entonces estoy permanentemente revisando documentación, revisando notas, haciendo ejercicio de memoria, estoy ejercitando la memoria. Pero la población en común, el ciudadano común y corriente, que tiene un montón de otras prioridades, se olvida y ellos juegan con eso. Y de pronto tienen una memoria corta de 2, 3 meses y ya no se acuerdan de lo que pasó hace 3, 4 meses atrás. Y muchos quizá mucho menos. Entonces cuando el ministro trae todo esto al presente, recuerda esos lamentables episodios institucionales del Frente Amplio, mencionando al director de casinos que lo mantuvieron hasta que fue procesado, el caso de Placeres, que a su vez también hay que agregar, era una especie de comisionado cuando se hizo la exportación de lácteos a Venezuela, tema que no corresponde, porque en las exportaciones es Cancillería directamente que se encarga de eso, porque es un tema estatal, es un trámite desde Cancillería y no tiene que haber ningún comisionado, ninguna persona, ningún particular que se dedique a eso. Y ahí estaba Placeres, el amigote de Mujica, quien vive con Mujica hoy por hoy, en esa estancia robada. Y así en otros casos, como el remate trucho. ¿Se imaginan si pasara ahora eso? Esos aviones no se pudieron rematar porque ese remate no fue real, fue inventado. Sabían que no le iban a vender a nadie esos modelos que ya estaban envejecidos, que no cotizaban en el mercado. Fue un negocio ruinoso y por si fuera poco, con un remate inventado y le estaban regalando nafta, combustible, quienes tanto se preocupan por el precio del combustible, le estaban regalando, pero montañas y montañas, pozos petroleros de combustible a la empresa de Campiani para que funcionaran los aviones de Pluna y de pronto dice que se fundió, que no puede más. Un desastre. Pidieron a aquella oposición que que no desestabilizaran las instituciones. Así lo hizo la oposición. Tomemos en cuenta que la oposición de aquel entonces funcionaba por separado, ¿no? El Partido Nacional era un mundo, el Partido Colorado otro, Partido Independiente otro. En cambio, esta oposición es una izquierda organizada, es el PIT-CNT-FA, que saben a dónde quieren llegar y están inmunizados por ese síndrome psicológico, de estructura de personalidad mentirosa, que además se hizo muy hábilmente mentirosa, o si vos querés, entrenadamente mentirosa, y pretenden llegar al poder por las herramientas del engaño, de la mentira y del robo o la copia de las virtudes del otro. Esto no lo invento yo. Lo dijo hace siglos Nicolás Maquiavelo.
Hay distintas formas de llegar al gobierno, distintas formas de poder. Y una de esas formas es esta que acabo de decir, notoriamente visible en las estrategias del PIT-CNT-FA. Lo vimos en la campaña del referéndum contra la LUC. Instalar la mentira, esa mentira la repetimos, y no deja de ser, en definitiva, la réplica histórica, de la estrategia propagandística que siempre hizo el socialismo marxista-leninista en las campañas propagandísticas de Lenin, quien decía, usemos consignas, nosotros convencemos con palabras, no con razones. Y a eso agreguémosle la campaña publicitaria de aquel genio maligno de la propaganda nazi, Goebbels, que manifestaba que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Eso es lo que aplica esta izquierda organizada de cuño marxista-leninista con un envoltorio, o si vos querés una imagen visible o de visibilidad, de neomarxismo, de marxismo cultural, que ya instaló en el país, que ya instaló, deteriorando la educación, porque generaciones enteras, hasta el día de hoy, están recibiendo perspectivas históricas, la lectura de la historia de nuestro país y del mundo desde la ideología marxista, desde los autores marxistas, desde el marxismo cultural, les introdujeron y les naturalizaron, les legitimaron desde esa relación de asimetrías de docentes y alumnos la idea del cambio de género, de que no hay que hablar de sexo sino de género, de transexualidad, de transgénero, de la hormonización de los cuerpos, de que se puede ser tanto varoncito como mujercita según se perciban o se autoperciban, les hablan del lenguaje inclusivo, les dicen que la dictadura cayó por obra y gracia de los grupos revolucionarios de aquella época. Eso está planteado en los textos de historia para los chiquilines en la escuela. Me lo dicen familiares que tienen niños que van a la escuela en mi familia. Me lo dicen amigos que tienen hijos chiquitos que van a la escuela y sus papás, los que pueden cobijarlos, los que tienen la formación para hacerlo, los que tienen la compostura, papá y mamá, la compostura de llevar adelante con integralidad el rol de padre-madre y construir y constituir la familia, los pueden sacar adelante, más o menos, por lo menos hasta que llegue la adolescencia, porque ahí está la etapa crítica de la personalidad que busca su emancipación, sus identidades, su identificación, y pega a ese vuelco de rebeldía para con sus propios padres. Y ahí los agarran. Ahí está la red que los agarra, que los coopta y que les empieza a indicar que la vida es mucho mejor si se empoderan y plantean que tienen derecho como estudiantes de liceo a tener sus sindicatos, que tienen derechos a tener sus fiestas también privadas, que pueden tomar alcohol, que pueden votar con 14 años, que pueden ingresar a la masonería. Bueno, esa sociedad tan adulterada, tan perversamente planteada, desconociendo hasta principios científicos del desarrollo de la personalidad y los principios del Estado de Derecho que aplica, por ejemplo, los deberes de la patria potestad, protegiendo a la familia, el juez natural de garantías que debe respetar los preceptos constitucionales de priorizar los derechos familiares, respetar la familia y los derechos del niño, todo eso está adulterado bajo ideologías de género, bajo una, entre comillas, justicia de género, bajo un sistema de justicia de género, que inclusive rompe con el principio de igualdad ante la ley, porque hoy por hoy basta la denuncia de una mujer respecto a violencia doméstica o violencia verbal o violencia sexual o de abuso para que esa persona, simplemente denunciada, caiga en la sospecha de fiscales que argumentan sobre la base de conjeturas y opiniones una investigación que lo depone como acusado ante un juez, rompiéndose el principio del debido proceso que plantea la Constitución, el cual indica, entre tantas cosas,
que se nos debe presumir inocentes ante juez, que el Poder Judicial nos debe presumir inocentes y abrir un juicio para que se demuestre lo contrario o se confirme nuestra inocencia. Esa presunción indubio pro reo se rompe, esa presunción de inocente hasta demostrar lo contrario, se rompe en este sistema acusatorio donde el fiscal, si decidió que tal persona es culpable de acuerdo a los resultados de su investigación, le entrega toda esa carpeta fiscal, toda esa investigación al juez competente diciéndole, esta persona, señor juez, para mí es culpable de este delito, de esto y esto y esto. En el horno estamos, ¿no? Se rompió totalmente el Estado de Derecho. Se rompió. Y se rompió en gobiernos del Frente Amplio con la anuencia de la oposición de aquel entonces y muchos de ellos, legisladores de aquel entonces, hoy también integran el gobierno y eso también hay que decirlo. Eso también hay que decirlo. Y hay que decir que aquella oposición e inclusive este gobierno que tiene estos movimientos de piezas de ajedrez como el de el ministro Mieres, tiene otros que son muy malos porque no terminan de entender que se está en una batalla cultural inmensa, mucho más profunda de lo que podamos pensar y que esa batalla cultural está muy organizada, muy aceitada, muy trabajada, muy concebida como una finalidad desde la izquierda organizada, que hoy es oposición a este gobierno, y que son inmunes a la mentira y pretenden llegar por esa vía al poder, y en el poder van a seguir haciendo lo mismo. En cambio, el gobierno actual, respetando instituciones, actuando de acuerdo al decoro institucional, cuando fue oposición, hizo las cosas que corresponde hacer, que es válido hacer. Pero hoy como gobierno tendría que estar mucho más advertido ya de todo esto y advertir a la población. Y acá me refiero muy particularmente al presidente de la República, que dejó de hacer aquellas conferencias, que tendría que haber salido a dar conferencias explicando todos estos temas, explicándole a la población cómo actúa la oposición del Frente Amplio con el PICNT, por qué actúan como actúan. Y este tema está en la formalización fiscal, no está en la justicia, está en una formalización fiscal, en una investigación fiscal que no dejan tranquila, que está ya súper contaminada de trascendidos de prensa. Todo eso tendría que salir a explicar también el presidente de la República. Vamos a una pausa y recibimos al doctor Gamio, Pablo de López Gamio, para hablar precisamente de este tema con mayor puntualidad. Quédate ahí.